Buenos días, somos el grupo compuesto por Gabriel Lújigo, Alberto Medina, Pablo Alonso y yo, Álvaro Escartín, y vamos a hablar sobre Quevedo, cuyo nombre completo es Francisco Gómez de Quevedo y Santibáñez Villegas, y a continuación os doy el paso al inicio del vídeo para nuestra presentación. La estatua de Calderón de la Barca tiene su sitio en la parte alta de la Plaza de Santa Ana de Madrid, en pleno barrio de las Letras. Él fue, junto a Lope de Vega o Quevedo, uno de los principales artífices del siglo de oro español. De hecho, el dramaturgo estrenó buena parte de sus obras en los corrales de comedias de esta zona, concretamente en el Corral del Príncipe, hoy en día conocido como Teatro Español. La estatua mira hacia la fachada principal del teatro, en la cual aparece su propio nombre, localizado bajo la cornisa del teatro. Dicho monumento de Calderón de la Barca, autor de La vida es sueño, La dama duende o El alcalde de Zalamea, fue inaugurada en 1880. Además, fue realizada por el escultor Juan Figueras Sibila en un mármol blanco. Detrás del escritor se halla una figura femenina alada que sujeta una máscara, símbolo del teatro. Por consiguiente, los lados están adornados con figuras en alto relieve de niños, los cuales representan los diferentes géneros literarios. Todo este conjunto sujetado sobre un pedestal, que contiene relieves de bronce que hacen referencia a sus obras teatrales, sobre los cuales se hallan los niños. En el lado derecho tenemos los niños que representan la comedia y la tragedia, y en el izquierdo la poesía y la guerra. La estatua de Federico García Lorca está situada en la parte baja de la Plaza de Santa Ana en Madrid. La escultura, dedicada a García Lorca, poeta y dramaturgo del siglo XX, figura destacada de la generación del 27, comparte plaza con la estatua del dramaturgo Calderón de la Barca. La figura fue realizada por el escultor Julio López entre 1984 y 1986. Sin embargo, fue colocada en su actual lugar 10 años más tarde, debido a que la Plaza de Santa Ana estaba inmersa en unas obras de remodelación para adecentarla. La estatua de Federico García Lorca fue creada a petición del entonces director del Teatro Español, Miguel Narros, y en ella se observa al escritor ligeramente inclinado hacia adelante, como para dar impulso para volar al ave que se encuentra en sus manos, una alondra, la cual fue robada hace 9 meses y puesta de nuevo en su lugar el día 3 de mayo de 2023, gracias a la colaboración de las hijas del escultor Julio López Hernández, las cuales facilitaron al Ayuntamiento de Madrid el molde con la forma del ave que utilizó su padre, el escultor de la estatua. La historia del Teatro Español de Madrid se remonta al 21 de septiembre de 1583, momento en el que tiene lugar su primera representación. Su actividad continúa hasta el día de hoy, convirtiéndose así en el teatro más antiguo del mundo en cuanto a representación continuada. Durante su historia, sufrió numerosas desdichas y complicaciones, como unos incendios en 1802 y 1975, de los cuales pudo sobrevivir y ser restaurado 5 años después. Además, cuenta con una sala principal con 735 localidades de perfecta visibilidad, separadas en 3 pisos, con una prodigiosa acústica, de la cual también goza el palco del rey situado a la derecha del público, y el palco del alcalde situado al contrario, a la izquierda del público, en la boca del escenario. En sus tablas vieron por primera vez la luz de obras de famosos autores como Cervantes, Lope de Vega, Tirso de Molina, Calderón de la Barca, Duque de Rivas, entre otros. Finalmente, como curiosidad, el teatro en 1638 pasó a ser propiedad del Ayuntamiento de Madrid y su denominación de Teatro Español data de 1847. El Teatro de la Comedia es una sala de teatro de Madrid inaugurada en la calle del Príncipe en 1875 y reconstruida en 1915 tras un devastador incendio. En 1986 fue designado sede de la Compañía Nacional de Teatro Clásico y en 1999 fue adquirido, con otras 5 plantas del mismo edificio, por el Ministerio de Cultura de España. El Teatro Reina Victoria es una sala de teatro de Madrid. Fue inaugurado el 10 de junio de 1916, según el proyecto del arquitecto José Espelius, con fachada de vidrieras de Montmejean y azulejería de Talavera, y capacidad en la sala para más de 600 espectadores. Durante la Segunda República se llamó simplemente Victoria, y en octubre de 1936 fue rebautizado con el nombre del dramaturgo Joaquín Dicenta. Tras la Guerra Civil Española recuperó su nombre regio. El Ateneo de Madrid. El Ateneo de Madrid se encuentra en la calle Prado número 21. Se trata de una sociedad privada declarada de utilidad pública. El origen de la misma tuvo lugar en los inicios del siglo XIX, como consecuencia de las turbulencias políticas, sociales y culturales que tuvieron lugar entre 1808 y 1814 al producirse la invasión napoleónica. En 1820, en el llamado Trienio Liberal, las mentes ilustradas pensaron en la necesidad de afianzar el país una mentalidad liberal, mediante el debate, la discusión abierta y la expansión de las luces. Esa fue la función asignada al Ateneo Español, fundado en ese mismo año, como una iniciativa de Juan Manuel de los Ríos, a instancias de la Sociedad Económica Madridense. El Ateneo surge así como una sociedad patriótica, defensora de libertad de pensamiento y de su expresión a través de la libre discusión.
Además, por el Ateneo han pasado 6 presidentes de gobierno, todos nuestros premios Nobel y los gestores políticos de la Segunda República, y lo más renombrado de la generación del 98, de la del 14 y de la del 27. Y aunque las dictaduras de Primo de Rivera y del general Franco durante el siglo XX afectaron muy seriamente su actividad, hoy sigue siendo un eje de referencia cultural inexcusable. La calle Ventura de la Vega toma su nombre del poeta lírico y romántico José María de la Vega y Cárdenas. Nacido en Buenos Aires pero traído a España de niño, fue compañero de José Espronceda, con el cual formó parte de la Sociedad de los Numantinos. La calle del Prado es una calle donde el ocio está presente en una parte importante de sus portales. Restaurantes, tiendas de antigüedades u hoteles compiten por un preciado espacio con una institución tan señera como el Ateneo, que está situado en el número 21 desde 1884. El Colegio de los Ingleses fue fundado en el año 1665, con la intención de mantener la fe entre el pueblo anglosajón y Madrid. Fundado por César Bogacio, fue el tercer edificio que la Compañía de Jesús estableció en Madrid. El Colegio de los Ingleses y su iglesia fueron puestos bajo la advocación de San Jorge, patrono de las Islas Británicas, y su gestión fue encomendada a los jesuitas. En él estudiaron numerosas generaciones de británicos y madrileños, hasta que en 1767 Carlos III firmó el decreto de expulsión de los jesuitas y abandonaron nuestra ciudad, cerrando sus puertas de este colegio con tanta historia. El estilo de Rivera queda perfectamente plasmado en la magnífica portada de la calle del Príncipe. En 1783 el edificio sufre una nueva reforma a cargo del arquitecto Ignacio Tomás, retirando la torre esquinera por su estado de deterioro. En 1800 el edificio es ocupado por la Contaduría del Pósito Real. Vecino del barrio de las Letras, nace en la calle de las Huertas un 19 de noviembre de 1735 Juan Pedro Arnal. Consiguió entrar en el Circo de la Nobleza en Madrid, donde realizó diversas obras. En esta calle tenemos a nuestra izquierda la iglesia de San Sebastián, y enfrente nos encontramos con un fragmento de una novela del escritor español Benito Pérez Galdós, titulada Misericordia, publicada en la primavera de 1897, dentro del ciclo espiritualista de las novelas españolas contemporáneas. Seguimos bajando la calle de Atocha y nos encontramos con un fragmento de la llamada Fonda de San Sebastián en los bajos del edificio en el siglo XVIII, que se organizó una de las primeras tertulias literarias que tanta tradición tendría más tarde en Madrid. Uno de sus clientes fue el mismísimo Goya. Continuando la calle nos encontramos con el Café Central, que es un café con historia en el centro de Madrid, además de diversas tiendas y restaurantes con aforo turístico. Plaza del Ángel tiene un solar donde hoy se extiende la plaza desde 1660, donde se ubicó el convento de San Felipe Neri, el cual alojaba una apreciada pintura del Santo Ángel de la Guarda, cuadro de gran estima para los madrileños. Con el devenir de los años, tanto el edificio como la obra se esfumaron, pero el nombre se mantendría ya para siempre. La iglesia de San Sebastián, declarada bien de interés cultural con categoría de monumento en 1969, esta iglesia es conocida por albergar los restos del ilustre dramaturgo Lope de Vega, el cual murió el 27 de agosto de 1635, así como la partida de defunción de Miguel de Cervantes. La iglesia tiene 2 puertas para entrar, una por la calle San Sebastián, que conserva la antigua portada remodelada por Juan Antonio Cuervo en 1829, y otra por la calle de Atocha. La antigua iglesia de San Sebastián, que había sido construida entre 1554 y 1578 por el maestro de obras Antonio Sillero, fue restaurada durante el siglo XVIII. Este templo original fue destruido por un bombardeo en 1936 durante la Guerra Civil. La nueva construcción se encargó a Francisco Íñiguez Almech en 1943, quien modificó la orientación del templo y dejó la antigua torre, la cual se encuentra inacabada y es una de las más altas de Madrid. Finalmente, en 1959, fue abierta al público de nuevo con la misma estructura que se encuentra hoy en día. Un fragmento del poema de Luis de Góngora titulado Ande medio caliente. La métrica de la estrofa es muy interesante. Es una letrilla, es decir, formada por versos octosílabos, en grupos de 6 versos por estrofa, una sextilla. Al principio del poema, el autor comienza con un pareado octasílabo. Vemos un fragmento de un poema del libro de Rimas y Leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer. Estas 6 estrofas, que comprenden Volverán las oscuras golondrinas, son una oda a la fatalidad y al amor perdido. Nos topamos con un fragmento de la obra de teatro Don Juan Tenorio. Este fue un drama religioso fantástico en 2 partes. Es un drama romántico publicado en 1844 por José Zorrilla. El tema fundamental de la obra, la salvación de un pecador por el amor de la mujer, es plenamente romántico. En este solar observamos un artículo escrito por Rosalía de Castro titulado Lieders, y fue publicado por primera vez en el álbum del Miño, en Vigo, en 1858. Es considerado el primer manifiesto feminista publicado en Galicia. Rosalía escribe esta breve prosa lírica a los 20 años. En esta callejuela nos encontramos el restaurante Inclán Brutal Bar. Toma su nombre del famoso escritor Ramón María del Valle Inclán, asiduo del Callejón del Gato que vio nacer su esperpento. Se postula como un moderno punto de encuentro en el que quedará sorprendido por su peculiar visión de la cocina tradicional española.
Más adelante nos encontramos con un solar que tenía un fragmento del discurso de José Echegaray ante la Real Academia Española en su recepción pública del día 20 de mayo de 1894. Nos fijamos en un fragmento de la primera parte de las novelas amorosas y ejemplares o de Camerón español de María de Zayas. Está formada por 10 novelas cortesanas en que analiza los estratos sociales superiores de su época, con visible influencia de Miguel de Cervantes. Aquí se puede ver una imagen y posteriormente un breve vídeo sobre la otra perspectiva del restaurante Coctelería Inclán Brutal Bar. Nos detuvimos en el fragmento del inicio de Don Quijote de la Mancha. Esta es una novela escrita por el español Miguel de Cervantes Saavedra. Publicada su primera parte con el título del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha a comienzos de 1605, es la obra más destacada de la literatura española y una de las principales de la literatura universal. La calle de las Huertas es una calle de Madrid, el barrio de Cortés, en el distrito centro. Destina paralela a la calle de Atocha desde la Plaza del Ángel a la Plaza de la Pretería de Martínez. Toma su nombre de las huertas del Prado que había en el siglo XVII en los terrenos vecinos al Prado de los Jerónimos. En su recorrido se conservan edificios como el que fuera llamado Nuevo Rezado, los palacios de Santoña y Molins, algunos de ellos ocupados luego por instituciones como la Real Academia de la Historia. La calle de las Huertas cuenta a partir de ahora con una nueva frase literaria, la primera de una autora para reconocer el trabajo y el legado cultural de nuestras escritoras. Vivir es tener opiniones, deberes, aspiraciones, ideas. Esta frase de Emilia Pardo Bazán, perteneciente a su obra La vida contemporánea, refleja el compromiso vital de su autora. Observamos un fragmento de un soneto de Francisco de Quevedo, Miré los muros de la Padre mía. Este soneto es de publicación póstuma en 1648. Representa cómo una sociedad se derrumba sin que nadie pueda auxiliarla y también cómo el poeta se siente al ver que él también va en decadencia. Vemos la calle donde nos encontramos un fragmento de la obra teatral del siglo de oro español del dramaturgo Lope de Vega titulada Fuenteovejuna. En respuesta a la pregunta del juez se mantiene ¿quién mató al comendador Fuenteovejuna, señor? El término Fuenteovejuna ha sido utilizado para acontecimientos de una naturaleza muy diferente que en ocasiones guardan poco en común. Después de recorrer estas calles nos encontraremos con el fragmento del libro Versos y oraciones de Caminante de León Felipe. Aunque su estilo es personal y difícil de encasquillar y por la edad pertenece a un entorno cronológico anterior, a veces se la escribe a la nómina de los poetas de la generación del 27. En estos versos León Felipe supo describir la belleza que posee la melancolía. Como curiosidad, en la calle Huerta se encuentra esta cervecería que dispone de una gran variedad de tapas con especialidad en tostas y raciones. Justo a la izquierda vemos un fragmento titulado Fiestas de toros en Madrid, escrito en quintillas de Nicolás Fernández de Moratín. Sobre el tema taurino escribió también en prosa el folleto de carta histórica sobre el origen y progresos de las fiestas de toros en España en 1777. Al continuar la calle nos encontramos con una placa de Nicolás Fernández de Moratín, quien fue un poeta, prosista y dramaturgo español, padre del también dramaturgo Leandro. Justamente nos encontramos con un fragmento de Leandro Fernández de Moratín titulado El Sigue de las Niñas, que fue estrenado en el Coliseo de la Cruz el 24 de enero de 1806. Trata sobre una comedia en prosa y narra una sola historia. Tenemos un fragmento de José de Larra que redacta una carta a Andrés explicando que tiene muchos motivos para escribirle. Hay en España por aprender de la cultura, que en la antigüedad, aunque no tuvieran los recursos para almacenar todos los datos culturales, tenían la misma ignorancia que se tiene ahora. La placa de José Espronceda y Delgado, que fue un escritor español de la época del Romanticismo, considerado el poeta más representativo del primer romanticismo en España. Otro fragmento, esta vez de José Espronceda. Él también escribió gran cantidad de poemas cortos que denominó canciones, de entre los que destaca como el más conocido la canción del pirata, que durante decenios han aprendido de memoria los escolares españoles. La placa conmemorativa de la Plaza de Platería de Martínez debe su apodo al nombre de un famoso taller de platería ya desaparecido que el rey Carlos III ordenó instalar en 1792. En el barrio de las Letras también vivió Miguel de Cervantes Saavedra. Vivió en el número 2 de la ahora calle de Cervantes, antiguamente calle Francos, donde curiosamente está la casa de Lope de Vega. Los restos del escritor, a su vez, descansan en el convento de las Trinitarias que se ubica en la calle Lope de Vega. En esta casa de la calle del León, esquina con Cervantes, fue donde falleció el célebre novelista. En el año 1833, el propietario del inmueble, don Luis Franco, quiso derribar la casa, que estaba muy ruinosa, para edificar una nueva planta. El 23 de abril de ese mismo año, en el momento en que se procedía al derribo de la casa en cuestión, Ramón Mesonero Romanos escribió en el único periódico literario de la época un articulillo en memoria del escritor y sobre el suceso del derribo. Dicho artículo llamó la atención del rey Fernando VII, quien propuso que se suspendieran las obras para que el Estado comprase el inmueble. Pero el propietario no cedió de ninguna manera y el derribo se llevó a cabo. Una vez terminada la nueva construcción, cuya entrada ya no estaría por la calle de León sino por la de Francos, se puso en la fachada un relieve
con el busto de Cervantes y una inscripción rememorada su estancia y su muerte en aquel lugar. Asimismo, se cambió el nombre de la calle de Francos por el nombre de la calle de Cervantes, y así prevalece en la actualidad. En el barrio de las Letras, frente al convento de las Trinitarias, haciendo esquina con la calle Lope de Vega, se encuentra la que fue casa de Francisco de Quevedo, uno de los autores más destacados de la literatura española. Así se recuerda a una gran placa emplazada en la fachada del edificio que data de 1945, donde no se tiene en cuenta que antes fue el hogar del también afamado escritor Luis de Góngora, de quien se sabe que tuvo una gran enemistad con Quevedo, que con mucho esfuerzo adquirió cuando se estableció en Madrid. Esta primera casa que habitó Quevedo en 1620 estaba en la calle del Niño, hoy llamada calle Quevedo, situada en el actual barrio de las Letras. Entonces ya era un barrio de corrales de comedia, poblado por artistas, lúdico y animado, lleno de tabernas que frecuentaba el liderato. En esta calle podemos observar una placa en conmemoración a Marcelino Menéndez Pelayo, escritor español y ejerció como filólogo, crítico literario, historiador de las ideas y político. Terminamos nuestra visita del barrio de las Letras en la iglesia de San Sebastián, donde en la pared había una placa donde decía que había muerto Lope de Vega en el año 1635 en esa misma iglesia. Para concluir, nos hicimos una foto frente a la iglesia de San Sebastián. A continuación damos paso a la biografía de Quevedo. Finalmente, os vamos a exponer la biografía de Francisco de Quevedo. Francisco Gómez y Santibáñez nació en Madrid el 17 de septiembre de 1580. Sus padres trabajaban en la corte de Felipe II. Su infancia estuvo marcada por el ambiente cortesano, por sus deficiencias físicas y por su extraordinario talento. Quevedo quedó huérfano de padre a los 6 años y posteriormente estudió en el Colegio Imperial de Madrid. Más tarde, en 1596, ingresó en la Universidad de Alcalá de Henares y en 1601 a 1605 estudió en Valladolid y allí conoció a Cervantes, a Góngora y a Lope de Vega. Un año después, en 1606, cuando la corte regresó a Madrid, Quevedo se instaló en Madrid y conoció al duque de Osuna. 6 años más tarde, en 1612, fue a Torre de Juan Abad, pueblo de Ciudad Real, que le debía dinero a su familia. Él no cobró la deuda, pero reconocieron su señorío en el pueblo en 1621. Asimismo, allí estuvo hasta que el duque de Osuna lo invitó a unirse a él en Palermo, Italia. Fue por ello y por sus misiones en Italia, Felipe III lo nombró caballero de la Orden de Santiago en 1617. Sin embargo, la amistad entre Quevedo y Osuna acabó al fracasar la Conjura de Venecia en 1618. Por lo tanto, Quevedo se instaló en Madrid y en 1620 compró una casa y echó al inquilino, el cual era Luis de Góngora. Posteriormente, un año más tarde, Osuna regresó a España en 1621 y retomó su amistad con Quevedo, pero muchos lo recelaron, y fue por ello que Felipe III acabó recluyendo a Quevedo en el monasterio de Uclés, Cuenca, y luego lo confinó en la Torre de Juan Abad. En 1623, Felipe IV permitió a Quevedo regresar a Madrid, pero en 1628, en la polémica sobre quién debía ser patrón de España, Santiago o Santa Teresa, lógicamente Quevedo se le pronunció a favor de Santiago, y los partidarios de Santa Teresa consiguieron que Felipe IV volviera a confinar a Quevedo en Torre de Juan Abad, hasta 1632, cuando Quevedo es perdonado y vuelve a su casa de Madrid. Más tarde, en 1634, Quevedo contrae matrimonio a los 54 años con doña Esperanza de Mendoza en Zaragoza. Solo convivió con ella 3 meses, y tras la separación, Quevedo volvió a la Torre de Juan Abad, y desde allí, Quevedo escribió duras críticas contra Felipe IV y su valido, Olivares, a los que hace responsables de la decadencia política y económica de España. Como era de esperar, por una de estas críticas, Quevedo fue detenido el 7 de diciembre de 1639 y fue encerrado en el monasterio de San Marcos, en León. Allí permaneció encerrado en unas pésimas condiciones, ya que había grillete de 5 kilos, humedad, frío, falta de atención médica, entre otras cosas. Allí se mantuvo hasta junio de 1643, es decir, desde los 59 hasta los 63 años. Y cuando Felipe IV liberó a Quevedo, este, con la salud dañada, buscó refugio en Torre de Juan Abad, y en 1645 lo trasladaron al convento de Santo Domingo, en Villanueva de los Infantes. Con 65 años, su salud ya estaba muy deteriorada, y murió en esta celda del convento, el 8 de septiembre de 1645. Como curiosidad, en su testamento, Quevedo pidió ser enterrado en este convento, pero los frailes se negaron, y sus restos se dieron por perdidos durante muchos años. Luego fueron enterrados en la iglesia de San Andrés, en Villanueva de los Infantes, pero en 1811 la iglesia fue saqueada por las tropas napoleónicas. Más tarde, en 1869, algunos restos fueron llevados a Madrid y regresaron a Villanueva en 1920.
y se depositaron en una ermita a las afueras del pueblo, donde luego fueron trasladados de nuevo a la iglesia de San Andrés y olvidados en una cripta, para que ya finalmente en 2007 fueran identificados y se les diera descanso definitivo.